Mi nombre es Luis Fernando Esparza Montenegro y voy a explicar la práctica número 9 del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2. Y aquí vemos que tenemos un circuito con un voltaje alterno, un wattmetro y un motor. Este motor se desglosa en dos componentes, en un inductor y en una resistencia, que podemos ver aquí. Estos datos son los mismos que hemos estado usando al transcurso del curso. Y pues aquí tenemos la reactancia ya del inductor, que es el que nos arroja directamente el multímetro. Y aquí pues hacemos un despeje para saber su valor, como ya lo hemos hecho y lo hemos explicado en varias prácticas anteriores. Ya teniendo la reactancia de las dos, se hace la sumatoria, ya que vemos que aquí están en serie, y se saca la impedancia total. Después de la impedancia total, sacamos el amperaje total, que es el voltaje total sobre la impedancia total. La impedancia total nos dio un 36.26, ángulo de 32, 156. Y aquí en el amperaje total pues hacemos 110, ángulo de 0 grados entre 36.26, ángulo de 32, y nos da un total de 3.03, ángulo de 32, 156 amperios. Sacamos la potencia real, que es el voltaje por la corriente por el coseno de la corriente, y nos da un total de 282.17 watts. Sacamos la potencia reactiva, que es el voltaje por la corriente por el seno de la corriente, nos da un total de 177.39 bar o bari. Y la potencia aparente, que es el voltaje por la corriente, con sus respectivos ángulos. Nos da un total de 300.3, ángulo de menos 32.156. Y el factor de potencia del coseno, que es igual al coseno del ángulo, pero del ángulo de la corriente. Y nos da un total de 0.84. Para verificar estos valores usamos el multisim y realizamos el circuito. Podemos ver que tenemos un total de 3.02 amperios. Aquí tenemos 3.03. Se puede ver. Ahí estamos dentro de una potencia de 280. Y aquí tenemos 282. Estamos dentro de. Y un factor de potencia de 0.84, y aquí tenemos un 0.84. Esto estamos bien en nuestros cálculos. Les dejo un poquito más los cálculos para que vean cómo se realizó esta práctica. Y pasamos al siguiente circuito para corregir el factor de potencia, de lo que se trata de esta práctica. Permítanme, voy a cambiar la pestaña de multisim. Y aquí vemos que tenemos el mismo circuito, pero ahora en paralelo tenemos un capacitor. Sacamos las reactancias y pues nos da que tenemos dos reactancias, la del inductor con la resistencia y la del capacitor. Pasamos a realizar el amperaje, o sea, sacar el amperaje, que es voltaje por la impedancia donde la analicemos, en Z1 y en Z2. Y sacamos todas las corrientes, nos da un total de 3.03, que esa ya la teníamos con el cálculo anterior del circuito anterior. Y ahora el nuevo es de 0.62, ángulo de 90. Sumatoria para sacar el amperaje total y nos da un 2.74, ángulo de 21. Sacamos potencia real, como ya lo hicimos la clase pasada, el circuito pasado, perdón, que es el voltaje por la corriente por el coseno de la corriente, nos da un total de 281 en watts. Una potencia reactiva, que es voltaje por la corriente por el seno de la corriente, 108.57. Aquí omitimos el procedimiento de poner estos cálculos porque pues viene siendo igual, nomás que aquí con el seno. Y la potencia aparente, que es voltaje por la corriente, nos da un total de 301.4, ángulo de 21. Y el factor de potencia corregido con un capacitor, que es coseno del ángulo de la corriente, y nos da un total de 0.93. Aquí en el multisim vemos que efectivamente tenemos 2.7 de amperaje y aquí tenemos 2.7, estamos dentro. Tenemos una potencia de 280, aquí tenemos 281, ahí es por milésimos que le agregamos, y un factor de potencia 0.93 y aquí tenemos 0.93. Efectivamente podemos ver que se está corrigiendo el factor de potencia. Pasamos al siguiente circuito
Y aquí ahora, para corregir un poco más el factor de potencia, le agregamos otro capacitor del mismo valor que ya usábamos anteriormente con este capacitor. Se vuelve a hacer lo mismo que las anteriores. Aquí no le puse la M del motor, para que es un motor. Y se saca reactancias e impedancias, damos un total de 3 impedancias, que es la 1, que es la del motor, que es la impedancia más la resistencia, la 2 del capacitor y la 3 del capacitor. Aquí podemos poner que Z2 es igual a Z3. Y después de ahí, ya vemos, como dije ahorita, antes de cortar el video, Z2 es igual a Z3. Igual como el anterior, sacamos el amperaje 1, el amperaje 2. Aquí vemos que el amperaje 2 es igual al amperaje 3. El amperaje pues ya lo teníamos, así que nomás sacamos 2 veces el amperaje 2. La sumatoria de amperajes, ya la sabemos, sumatorias. Nos da un amperaje total de 2.59, ángulo de 8.17. Sacamos potencia real, potencia reactiva y potencia aparente. Como los demás circuitos viene siendo igual, o sea, la misma fórmula, la misma acomodo de datos, de valores. Y potencia real nos da 280 watts. Potencia reactiva nos da 40.48 bar. Potencia aparente nos da 284.9, ángulo 8.17. Y factor de potencia, coseno del ángulo del amperaje, nos da 0.99, lo más cercano a 1. Y efectivamente en la realización de la simulación, ahí vemos, ahí de hecho yo lo estoy corriendo para que vean que no está pausado. Tenemos un amperaje de 2.5 amperios y aquí tenemos 2.5 amperios, exactamente el amperaje total. Tenemos una potencia de 280, aquí tenemos 280 watts y un factor de potencia de 0.99 y efectivamente tenemos 0.99 de factor de potencia. Espero les haya servido esta explicación, esta elaboración. Si tienen alguna duda, pues ahí pueden ponérmelo en los comentarios. Y como quiera, aquí estamos al pendiente de la siguiente práctica. Gracias.